Y estas son algunas de las características, ¿sí?, que tienen estas aplicaciones empresariales. Involucran, ¿sí?, siempre lo que es la persistencia de datos o el almacenamiento de cierta información, ¿sí? En ese caso, bueno, hablaremos o van a escuchar más tarde una presentación acerca de bases de datos, de cómo guardar o almacenar determinada información. Se manejan grandes cantidades de datos, ¿sí? Normalmente, ahí está muy de moda el tema del Big Data, o sea, hay mucho dato en la vuelta, ¿sí? Bueno, acá en estas aplicaciones generalmente se almacenan muchos datos. Existen varias interfaces de usuario, de distintos tipos de usuario. Hay, sobre una misma aplicación puede estar o generarse una interfaz, ¿sí?, que sea para los administrativos, una interfaz que sea para la parte gerencial. Y esas interfaces lo que me van a estar dando, ¿sí?, son diferentes ópticas con las cuales yo quiero analizar o ver esa información. Y bueno, la parte de integración, sí, es bastante importante en esta área, o sea, en general se debe integrar con otras aplicaciones, ¿sí? Y se acceden a datos de forma concurrente, o sea, muchas veces que desde más de un lugar se accede a la misma información. Y esos son requisitos, son cosas que hay que tener muy en cuenta al momento de desarrollar estos sistemas o de ver cómo manejas esa información. Podemos tener información que de repente queremos actualizarla de dos lugares al mismo tiempo y bueno, eso lleva todo un mecanismo en el cual hay mucho para trabajar, digamos. El proceso de desarrollo de una aplicación empresarial involucra al menos programadores de aplicaciones, administradores de bases de datos, diseñadores de interfaz e integradores de aplicaciones. Y esos son algunos de los roles, ¿sí?, que están en el momento del desarrollo de aplicaciones empresariales. ¿Sí? Pero también hay otra pata, digamos, que normalmente no le prestamos, o cuando uno habla de un ingeniero no habla de lo que es el vínculo entre quien va a usar los sistemas y quien está desarrollando los sistemas. Hay todo el tema de análisis de los requerimientos, digamos, es todo un área que es muy fundamental para los éxitos o no éxitos de determinados sistemas. Entonces, hay un área por ahí que también tiene su investigación y demás, es importante. La creación y mantenimiento de las aplicaciones presenta varias complejidades, algunas de estas las estuvimos viendo recién, pero todo lo que es la parte de administración, la parte de mantenibilidad, o sea, de que esta aplicación yo la pueda mantener a lo largo del tiempo. Eso me va a involucrar varias cosas, por ejemplo, los cambios tecnológicos, ¿sí?, van a afectarme en lo que es la parte de mantenibilidad de la aplicación. Voy a tener que ir creciendo o adecuándome a las nuevas tecnologías. La parte de escalabilidad, de poder crecer en esa aplicación, de poder agregar nuevas funcionalidades y poder tomar otros ámbitos dentro de la misma aplicación. La parte de interoperabilidad, la parte de seguridad, o sea, de confiabilidad. La parte de seguridad habla más por el lado de cuando realmente acceda a la información quien corresponda que acceda y no cualquier usuario. Muchas veces ustedes ven lo que es el tema de manejo de usuario, ¿sí?, y hay perfiles, roles y demás. Bueno, todo eso tiene un determinado manejo, pero aparte del manejo de usuario de la aplicación, la parte de seguridad también va por el lado de, bueno, si la aplicación tiene que comunicarse con otro servicio, ¿sí?, bueno, ¿qué mecanismos, qué estándares va a usar para esa comunicación? Son comunicaciones, muchas veces han accedido a sistemas o a sitios en los cuales hablan de HTTPS, ¿sí? Bueno, ya estamos hablando de que hay información que estamos transfiriendo y que es uno de los mecanismos a usar en el cual estamos transfiriendo datos, pero van todos encriptados por determinados protocolos. Bueno, existe un montón de temas referente a seguridad que hay que analizar al momento de diseñar o crear una aplicación empresarial. Salivar. Accesibilidad y usabilidad, o sea que la aplicación esté accesible para cuando sea necesaria. Yo puedo tener una aplicación empresarial en la cual tengo un montón de datos, pero si esa aplicación solo puedo acceder en determinados horarios y yo necesito la información en otro horario, la aplicación podrá ser muy buena, pero no me está dando los resultados que yo estoy esperando. Entonces todo el tema de accesibilidad es importante,
el tema de o no tengo un navegador adecuado para poder ver esta página como debería verla, ¿sí? Son muchos detalles a tener en cuenta, ¿no? El tema de usabilidad, bueno, que sea intuitiva, que sea práctica para los usuarios finales o los usuarios a los que está destinada esa aplicación. Después el tema de internacionalización, o sea, de que tenga todo lo que es la parte de los distintos lenguajes, ¿sí? Para que yo pueda usarla ya sea en Uruguay, en Brasil, en portugués, en inglés. Bueno, son cosas que están disponibles, que hay mecanismos, que hay estándares para hacer que esas aplicaciones se puedan llegar a cambiar de idioma de forma fácil, pero al momento de pensar en aplicaciones empresariales tenemos que estar pensando, es algo en lo cual decimos, bueno, antes de arrancar a lo que es un desarrollo tenemos que pensar y definir, ¿es necesario o no es necesario? ¿Voy por acá, no voy para allá? Porque todo es un tema de qué me da y qué me requiere, ¿sí? Acá ahora yo presento, cuando desarrollamos una aplicación, normalmente hablamos de usar una determinada arquitectura, ¿sí? De esa aplicación. Esa arquitectura, hay varios modelos de arquitecturas, ¿sí? Este es uno en particular de los tantos, para ver más o menos algunas cosas de la comunicación o de la interoperabilidad entre distintos sistemas, que es más o menos lo que intentábamos atacar acá. La arquitectura en capa es una de las arquitecturas clásicas y más usadas, en las cuales vamos al momento de desarrollar una aplicación, ¿sí? Tener lo que es la capa de presentación, la capa de lógica de negocio, la capa de acceso a datos y luego la base de datos. En realidad son capas o son niveles donde yo les voy a estar dando distintas responsabilidades a cada una de ellas. Y es algo que van a aprender, o que ya saben, digamos, una frase muy conocida, el divide and conquer, ¿sí? El divide y reinarás. Bueno, cada uno se encarga de algo y es la mejor forma de salir adelante. Dar responsabilidades a cada una de las áreas. Acá presento cuáles son las capas: el usuario, la presentación, la capa de negocio, la capa de acceso a datos y la base de datos, propiamente dicho. En la capa de presentación, bueno, contiene la funcionalidad responsable de gestionar la interacción entre el usuario y el sistema, actúa como un puente entre el usuario y la lógica de negocio, que es quien va a resolver, digamos, los determinados problemas. La capa lógica de negocio implementa la funcionalidad central de la aplicación, y acá estamos hablando a nivel de una aplicación. Después esto es una arquitectura de la aplicación propiamente dicha empresarial, pero después cuando vamos a un gobierno, cuando vamos a una entidad mayor, ya el tema de capas o el tema de aplicación va a otro nivel, al nivel en el cual arrancan a pensarse o a nombrarse o a manejarse lo que son los procesos de negocios. Entonces un proceso de negocio es algo de mayor escala que insumo, o sea, para poder resolver ese proceso de negocio puedo estar hablando de distintos sistemas, ¿sí? Y esos distintos sistemas van a tener que cooperar entre sí, y la invocación o la llamada o la acción en determinados sistemas me va a determinar que todo el flujo, digamos, se corresponda. La capa de acceso a datos, ¿sí? Provee todos los mecanismos de cómo llegar entre la aplicación y la base de datos, ¿sí? La base de datos se lo van a comentar en otra presentación. Lo que es la parte de arquitectura física. La arquitectura física, recién ahí estábamos hablando a nivel de diseño de una aplicación. Cuando hablamos de arquitectura física, bueno, tenemos la aplicación diseñada, ¿cómo vamos a hacer para ponerla en producción? Normalmente, o lo que generalmente se piensa es, tengo la aplicación diseñada, tengo todo lo que es la aplicación hecha y tengo el .exe, digamos, de Windows, y es tirarlo en algún lugar y que salga andando la aplicación. Bueno, cuando hablamos de aplicaciones empresariales podemos incluso distribuir esta aplicación en distintas máquinas. Puedo tener una máquina que sea dedicada enteramente a lo que es la base de datos, otra máquina que es dedicada enteramente a lo que es la parte de presentación, ¿sí? Y otra que es dedicada a todo lo que sea la parte del procesamiento de la información, ¿sí? Ahí tenemos lo que es el deploy no distribuido. El deployment se le llama a el poner la aplicación en producción, ¿sí?
Ahí dice el deployment no distribuido, bueno, que está enfocado en minimizar el número de servidores requerido, minimizar el impacto, o sea, puede llegar a tener problemas de performance si mi aplicación requiere demasiado poder de cómputos, ¿sí? En ese caso me va a convenir comenzar a dividir. Pero es más fácil, ¿sí?, al momento de hacer el deploy. Es un lugar solo donde yo voy, pongo y ya está. De la otra forma tengo que ir, configurar varios servidores, decir que la parte de lógica está acá, que la parte de base de datos está acá, entonces tengo que enganchar lo que sean direcciones IP y demás cosas, ¿sí? La parte de distribución, bueno, hay varios modelos, ¿sí?, que hablan de lo que es cliente-servidor. Esto fue muy usado, ¿sí?, en año 2000 en el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, todas las aplicaciones eran cliente-servidor. ¿Qué significaba eso? Tenía un servidor de base de datos centralizado y aplicaciones en los clientes que corrían localmente, pero todo lo que era la información de base de datos se accedía mediante la red a la base de datos centralizada de la información. Y después entran lo que son en 2 capas, en 3 capas. Bueno, esta sería el cliente y el servidor, cliente, servidor y base de datos, y ahí se van agregando distintas capas a lo que es el nivel. Y ahí muestro un dibujito, digamos, donde cuenta, digamos, o vemos qué es la integración de sistemas, o a qué apunta, cuál es el área, digamos, que tiene que hacer. Bueno, estamos hablando de que podemos llegar a tener un determinado mainframe. Ya hoy día hay cada vez menos, o hay muchos, pero en grandes empresas, ¿sí? Después tenemos aplicaciones .NET, aplicaciones Java, aplicaciones PHP, podemos tener alguna S400, ¿sí?, y distintas aplicaciones distribuidas y que entre ellas, ¿sí?, tienen determinada información y me interesa unirlas para poder integrar esa información. Al integrar aplicaciones empresariales surgen varios desafíos. Los desafíos pueden llegar a ser problemas, las comunicaciones que no sean confiables entre las distintas aplicaciones. ¿Sí? Puede ser comunicación que haya entre 2 edificios distantes y que incluso quiera pensar en poner una comunicación wireless para esa integración de información, y bueno, estaría transmitiendo la información por un canal no seguro. Bueno, todas esas investigaciones, digamos, corresponden o son los desafíos que aparecen. Que las aplicaciones son diferentes, que tenemos una aplicación desarrollada en Java que va contra Postgre, y por otro lado tenemos una aplicación desarrollada en no sé, Visual Force Pro que va contra una S400, y por otro lado tenemos otra que trabaja con archivos locales, ¿sí?, y en un formato propietario, o en un formato que, no sé, DBFs, por decir algo. Entonces como que surgen lo que es las diferencias del lenguaje, y bueno, tengo que de alguna forma pensar cómo hago para integrar esa información. Y bueno, que el cambio de las aplicaciones es inevitable. O sea, normalmente si voy a necesitar modificar las distintas aplicaciones, en algún lugar, en otros no, ¿sí? De repente muchas veces se usó lo que es la comunicación entre aplicaciones por medio de archivos. Una aplicación genera un archivo, un TXT o un Excel, y la otra aplicación lo que hace es levantar ese Excel para integrar información. Eso no está mal y hay lugares donde todavía se usa, ¿sí? Y es un mecanismo totalmente válido. Hoy día ya las tecnologías, ¿sí?, y las redes, sobre todo de comunicación, han mejorado, han cambiado, y bueno, nos permiten usar nuevas tecnologías para esto. Transferencia de archivos, base de datos compartida, eso es otra de las cosas que el propio ministerio se usó, ¿sí?, cuando estábamos hablando del 2005, ¿sí?, que teníamos aplicaciones cliente-servidor, teníamos una base de datos centralizada donde estaba todo lo que es el núcleo de información. Por ejemplo, toda la parte de departamentos no estaba repetida en cada uno de los sistemas, sino que los códigos de los departamentos estaban centralizados. Los códigos de
Las localidades estaban centralizadas, los códigos de los grupos de consejo de salario estaban centralizados, ¿sí? Entonces, muchas aplicaciones lo que hacían es, se conectaban a esa base de datos a acceder a tomar la información. Y eso era un mecanismo válido. Hoy día ya no es el mecanismo que se usa, sino que se pasa, o se da la parte de invocación de procedimientos remotos, que en realidad no es la base de datos, sino que es alguien centralizado que accede a los datos, pero es ese elemento centralizado el que nos devuelve la información. Y a nivel de hoy día, digamos, lo que más se usa son la parte de interfaz a nivel de servicios webs, sobre todo. Plataformas de desarrollos empresariales para estas existen varias, yo ahora acá nombro dos, ¿sí? Que es todo lo que es la plataforma .NET y la plataforma Java. Que son las más usadas, digamos, hoy día. En la plataforma .NET, que es, muy probablemente ya todos saben qué es .NET. ¿Están en desarrollo? ¿Han estado en conocimiento referente a esto o ninguno? Los de informática sí. Bien, primero no. Bueno, .NET es la parte de desarrollo de tecnología, ¿sí? De aplicaciones empresariales a nivel de Microsoft. Microsoft hizo su plataforma de desarrollo de aplicaciones, ¿sí? La llamó .NET, y es un framework, ¿sí? Que nos da un montón de facilidades para poder desarrollar estas aplicaciones. Es una biblioteca, está orientada a programador, facilita los problemas típicos de programación, o sea, tiene patrones de soluciones de problemas, ¿sí? La biblioteca casi provee una gran variedad de funcionalidades, o sea, ya nos da un montón de cosas resueltas al momento de nosotros querer resolver un problema. Cuando hablamos de tenemos que hacer un botón, tenemos que hacer una lista desplegable o tenemos que manejar una tabla de información, ya está hecho, yo simplemente le digo usar esto y lo que tengo que decirle es qué datos tienes que poner en esa tabla y cuáles son los comportamientos. O sea, como que ya hay un montón de cosas realizadas, digamos. Y tiene sobre todo muchas investigaciones a nivel de, bueno, interfaz de usuario, la parte de acceso a base de datos, la parte de seguridad, de aplicaciones web y demás. Los programas escritos en el framework .NET se ejecutan sobre todo en plataforma Microsoft, ¿sí? Y corren con un Common Language Runtime se compilan a Common Language Runtime, que es un lenguaje interpretado, ¿sí? Que tiene una máquina virtual, digamos, que es la que levanta ese código. Característica de qué nos da eso. Y acá tenemos un montón de tecnologías, ¿sí? Que están dentro de lo que es el mundo de .NET Framework. Y esto es más o menos una arquitectura en capa de una aplicación. Entonces ahí nombro más o menos qué cosas están o cuál sería una arquitectura ejemplo. Y ahí están los puntos, bueno, de en qué parte de toda esta arquitectura aplica cada una de las tecnologías que estoy mostrando. ¿Sí? Hay cosas bastante estándares y hay cosas que son estándares propiamente dicho. Por ejemplo, WS asterisco, ¿sí? Es un estándar o son varios estándares, ¿sí? Que nos dan o nos garantizan varias cosas a nivel de la comunicación entre web services, ¿sí? Y desde el lado de Java, bueno, ¿qué es Java? Java es una plataforma también de desarrollo empresarial, ¿sí? En las primeras ediciones, quien administra y maneja todo este estándar es Sun Microsystems, ¿sí? La versión actual andamos en la 7 y especificación abierta. Bueno, la especificación del estándar de Java es abierto y hay varias. Sun es quien desarrolla y quien está llevando la vanguardia, pero existen implementaciones open, ¿sí? Como OpenJDK, que es una de las implementaciones del mundo libre, que pueden
mientras interpreten, mientras codifiquen todo el estándar, cualquier aplicación Java va a correr sobre esa máquina virtual libre, ¿sí? Y eso como que da bastante garantía a que puede seguir el mundo y como que no está cerrado. Después, sobre la parte de servidores, ¿sí? Servidores de aplicaciones, el mundo de .NET Framework, todas las aplicaciones que son del mundo empresarial correrían en el Internet Information Server de Microsoft. Cuando hablamos de servidores de aplicación en el mundo Java, hay varios servidores de aplicaciones, hay varios servidores libres y hay varios servidores pagos. Puede ser WebFi, si nos vamos al mundo de IBM, o puede ser Glassfish, una implementación de referencia, puede ser JBoss, ¿sí? Que hoy día lo estamos llevando adelante a Red Hat, ¿sí? Pero hay varias soluciones desde este punto de vista. Algunas de las tecnologías, la parte de JSP, los componentes web, la parte de Serverless, JCF, componentes de negocios, lo que es la parte de JB. Y bueno, esto sería un ejemplo de arquitectura. Los distintos componentes que tenemos en la parte del mundo de Java. Y acá tenés la tecnología y dónde aplica cada una de estas tecnologías, ¿sí? Pasar algo así. Y bueno, ahora vamos a comentar algo sobre todo de qué son los web services, ¿sí? Porque es algo muy usado, muy escuchado sobre todo. Y bueno, de repente no tenemos bien claro qué son los web services. Dado que me quedan 2 minutos, voy a tratar de resumir en 2 minutos qué es lo que me queda. Los web services son aplicaciones web que funcionan en un servidor, ¿sí? Que resuelven determinados problemas y, bueno, la invocación o el llamar a esa operación para que me resuelva un determinado problema. Dicho de forma fácil, ¿sí? La aplicación esa está identificada por una URI, ¿sí? Que es una dirección HTML, digamos, que es donde está el servicio. Después, los web services tienen algo que se llama el WSDL o el Web Service Description Language, ¿sí? Que es una descripción de cuáles son las operaciones que puede resolver ese programa, digámoslo como cuerpo, y qué es lo que me va a devolver cuando yo le pregunte o le invoque diciendo resolver determinado problema, ¿sí? Esa es la descripción, básicamente, y bueno, y hay varios protocolos, ¿sí? Digamos, el más estándar, o sea, cómo funciona un web service es: yo desarrollo un servicio que lo tengo en el servidor. Lo que hago es, una vez que tengo el servicio publicado, le digo, bueno, tengo que decir en algún lugar que ese servicio está publicado. Lo que hago es, le digo al UDDI que registro mi servicio, por lo tanto que si alguien quiere saber referente a ese servicio, le pregunta al UDDI, el UDDI le va a responder si ese servicio está en tal lugar y hace tales cosas, ¿sí? Entonces, el mecanismo, digamos, sería ese de cómo hago el servicio, lo publico en el UDI, un determinado cliente quiere saber cierta información, le pregunta al UDI quién tiene esta información y el cliente, una vez que tiene la respuesta, ya sé que tengo que terminar, el cliente, una vez que tiene la respuesta de quién es que da ese servicio, bueno, luego hace la invocación al servicio esperando la respuesta en cuestión. Más o menos eso sería el alcance de esta presentación. Hay muchas temas, pero eso está. Entonces ahora, si tienen alguna duda, alguna consulta, algo que quieran saber referente a esto que acabamos de presentar brevemente, siéntase libre de preguntar. Una cara de asustados todos, no entendieron nada, pero no importa. ¿Sí? Bueno, vieron muchas cosas y bueno, los que sacaron algunos títulos tienen para buscar en internet y después y interiorizarse un poco más. Muchas gracias.